Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Bien, gracias. Buen día, doctor. Bien, gracias. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, ayer coloqué un ejemplo, un casito para que lo analizáramos. ¿Qué han pensado al respecto? ¿Qué pensaron de cómo se puede llegar a resolver ese caso? Doctor, ¿es el de las personas que están asustando a las otras personas? ¿Los asustadores? Sí, el asustador era uno solo. Cuéntenme. Bueno, doctor, en este caso, pues según lo que nosotros nos informó el doctor, pues yo analicé una pequeña, unos pequeños argumentos. Lo primero sería establecer el nexo causal entre el oficio que está desempeñando el asustador y las funciones que le fueron encomendadas por la empresa. Hay un nexo causal porque él tenía que asustar dentro de sus funciones. Y pues dentro de las funciones que le establecía pues la empresa eran esas. Entonces hay que establecer un nexo causal y la responsabilidad que tiene la empresa en ese acontecimiento. Beder, yo no estoy hablando de la empresa, estoy hablando de la persona. Con respecto a la persona, entonces en este caso tenemos que establecer la culpabilidad, ¿sí? No, dígame si cometió un delito y qué delito es y por Sí, qué. cometió un delito. Cometió un ¿Cuál? delito, pero el delito es un homicidio, pero tiene unos atenuantes de responsabilidad. Los atenuantes de ¿Cuáles? responsabilidad. En este caso podemos hablar del caso fortuito y de la caso fortuito o fuerza mayor. En este Eso, caso, Eder, el caso fortuito o la fuerza mayor no es ningún atenuante de responsabilidad. Es un excluyente de eximiente de responsabilidad. responsabilidad, perdón, eximientes de responsabilidad. Son eximientes de Bueno, Beder, responsabilidad. entonces dígame lo siguiente. Si usted me indica, Beder, que estamos hablando de un caso fortuito, ¿es caso fortuito lo que me indica, Beder? Claro, doctor, claro, Claro, pero porque entonces dígame, ¿cuál es el concepto, la definición que usted tiene sobre caso fortuito? caso fortuito, espere ya, doctor, ¿Qué es? O sea, para una persona que desconoce el numeral primero del artículo 32, ¿qué es un caso fortuito? Pues doctor, es que en este caso la persona no pensaba No. Dígame, ocasionar el Beder, daño. ¿qué es un caso fortuito? Ya, doctor, ya después le defino exactamente. Tranquilo. Caso artículo 32. Doctor, Ya un momento, estoy hablando con Beder. Beder, la ley no se lo explica. El artículo 32 no se lo explica. Beder, búsqueme Sí. mientras tanto, búsqueme la definición. Esta es una definición que no trae consagrada el Código Penal, pero la de caso fortuito. ¿Listo, Beder? Sí, señor. Vale, le otorgo el uso de la palabra a Diana Carolina. Prendamos la cámara en la medida de lo posible que los quiero ver. Buenos días, doctor. Diana Carolina. Doctor, con base al ejemplo dado, el asustador, yo considero que él respondería por el delito de homicidio culposo. ¿Por qué? Porque su actuar al asustar a este transeúnte fue imprudente, ya que él no tuvo en cuenta de pronto las condiciones médicas, bueno, yendo más allá su ejemplo que podía tener esa persona y que le ocasionó el infarto. Yo en este punto estuve buscando, estuve averiguando y encontré que hay dos tipos de culpa. Una culpa consciente y una culpa inconsciente. En este caso considero que se adecua más la culpa inconsciente porque en este tipo de culpa la gente no quiere el resultado lesivo y tampoco prevé la posibilidad de causar ese daño que causó, que fue la muerte del Si no lo prevé como probable. Listo, Diana transeúnte. Carolina. Gracias. Como probable, sí, señor. Miguel Mendoza. buenos días, profe. ¿Me escucha? Buenos días. Según el análisis que hice, para mí sería como un homicidio preterintencional, porque al fin y al cabo la persona que trabajaba tenía la intención de asustarlo, pero ese hecho conllevó pues la muerte de la persona. O sea que
ahí se configuraría para mí un homicidio preterintencional, porque quería hacer algo, pero pues fue más allá de lo que quería hacer. Perfecto. Antonio Valencia. Profe, yo apoyo la teoría de Miguel, puesto que la intención del asustador, pues, era asustar, pero él no midió la consecuencia, y eso pues lo hemos tipificado en la preterintención. Gracias. Fernando Zavala. Zapata, doctor, buenos días. Zapata, Doctor, perfecto. yo identificaba el hecho como un homicidio preterintencional. Qué pena con usted. Tranquilo. Toda vez que pues las personas realmente intentaban causar no un daño, sino como un susto a la persona, más sin embargo la afectación que le causaron fue mayor de la que se pudieron llegar a imaginar. Listo, perfecto, Fernando. Julio Báez. A mí es un homicidio culposo porque, pues, de todas formas, la persona, en función de su trabajo, no previó que pudiera asesinar, pudiera darle muerte a la persona que asustó. Listo, Julio, muchas gracias. Jenny Higuera. Buenos días. Para mí es un homicidio culposo, aunque no hay dolo y no existe la intención de matar. Sin embargo, y a pesar de que las posibilidades son mínimas, si era posible prever o esperar que un transeúnte sufriera del corazón. Entonces, no obstante eso, ellos siguieron realizando las bromas. Entonces, existe una omisión al deber de cuidado y responde la persona que le ocasionó la muerte como el que lo contrató. Bueno. Lisbeth. Buen día, Préndame la doctor. cámara en la medida de lo posible, gracias. Buen día, doctor. Bueno, en este caso yo considero que sería un homicidio culposo, pero una culpa con representación. ¿Por qué? Porque precisamente el sujeto activo, que es el asustador, él simplemente iba a asustar, como tal aceptó la propuesta de la propaganda, pero realmente la intención de él no era pues provocar la muerte a la víctima. Entonces ignoró como tal el hecho. Puede ser que la persona al principio pudo haber pensado de que ese pudo haber sido un resultado para alguien, pero realmente pues lo ignoró y simplemente se dejó llevar por las propuestas y pues su intención no fue haber cometido ese delito. Perfecto, gracias. Yasmín. ¿Ya me ves, Doc? Sí. Bueno, Doc, pues en lo que yo estuve viendo, hay un homicidio efectivamente, pero como tal, yo me dirigiría al artículo 32 del Código Penal para la ausencia de responsabilidad. ¿Cuál numeral? Artículo 32, numeral 5, es uno que tuve en cuenta. Dice, se obra el legítimo ejercicio de un derecho. El actor estaba ejerciendo un derecho que es su trabajo, de una actividad lícita, estaba bajo un contrato laboral, estaba haciendo algo lícito. Entonces, ese pues lo citaría. Y también tuve en cuenta uno, Doc, de pronto usted me desmienta porque no fui más allá de mi análisis, que sería el 10, que se dice se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la inscripción típica o de que concurren los presupuestos. Objetivos, esta es una persona pues que no tenía presupuestado matar a esta persona, venía ejerciendo su trabajo bajo esta conducta sustos. De igual forma la persona sufrió un infarto cardíaco. Si otra persona lo hubiese asustado, hubiese sido el mismo resultado, doctor. Perfecto. Eso, el numeral décimo, déjamelo ahí en el tintero. Ahorita te pregunto, ahorita usted me recuerda, Yasmín, para hablar del error de tipo. Esto se llama el error de tipo, ese numeral décimo, y lo aclaramos, ¿vale? Ahora sí, Beder, cuénteme qué es caso fortuito. Doctor, cuando se encuentra frente a un caso fortuito, cuando es un acontecimiento que no puedes atribuir por ser un evento que no pudo ser previsto, o de haberlo previsto podría haberse evitado. ¿De dónde saca esa definición, Beder? ¿Cómo, doctor? ¿De dónde saca la definición? Pues yo le estoy consultando acá en una página jurídica. Sí. Entonces dice que es un evento, un acontecimiento que no puede atribuirse por ser un evento que no pudo haber sido previsto o de haberlo previsto podría haberse evitado.
pero sucede inesperadamente, no es un hecho humano que se puede ocasionar y que en ocasiones se puede resistir. Perfecto. Entonces lo que está diciendo... Es listo, Beder, perfecto, ahí vamos bien. Venga, le pregunto, Beder, ¿este asustador pudo haber previsto que el asustado sufría del corazón? Pues doctor, es que ante eso nos encontramos, es que una persona no sabe, a menos que de pronto fuera una persona mayor de edad. Ojo, Beder, ojo con lo que yo pregunto. Yo no le indico, Beder, que si sabía. No, yo no estoy diciendo que si sabía, no. Yo simplemente le pregunto si lo pudo haber previsto. No, doctor, yo creo que no lo pudo haber previsto. No O pudo sea, haber previsto uno no puede prever que alguien que asuste sufre el corazón. Yo Una creo que no cosa lo es puede prever, doctor. y otra cosa es conocerlo. Claro. Pero yo Prever creo que es decir, posiblemente puede llegar a ocasionarse, sí, posiblemente. posiblemente, claro, doctor. Entonces, ¿será que el asustador no dice posiblemente, no puede pensar el asustador, dice posiblemente esta persona sufra del corazón? Pues doctor, pero ahí estaríamos entonces dentro de las categorías de la imprudencia, impericia o la negligencia, porque Perfecto. ya podría ser imprudente o impericia o negligencia del asustador. Entonces ya estaríamos en la parte de la culpabilidad de algo culposo. Si de pronto, Una cosa es culpa y otra cosa es culpabilidad. claro, doctor, entonces entraríamos en la parte de la impericia o la imprudencia por parte del asustador. Listo, perfecto. Imprudencia, impericia o negligencia, ya sería esa parte. Vale. Ángelo, cuénteme, Ángelo. Hola, profe. Yo estaba en la duda, la verdad, entre si era preteritencional o culposo en cuanto al homicidio, A pero ver, al final Ángelo, espéreme un momento porque es que usted me habla una cuestión que no la alcancé a comprender. ¿Qué me repite, por favor? que yo estaba en la duda entre si era homicidio culposo o preteritencional, Ajá. pero al final me terminé inclinando más por la posición de que es un homicidio preteritencional, porque si pensamos en el culposo, ¿sí? Surge la duda de cuál es el deber objetivo de cuidado que debería tener un asustado. Partamos por eso. O sea, tiene que asustarlo en cierto horario, tiene que asustarlo de cierta manera. En ese sentido me parece ilógico. O sea, no encuentro en sí que exista un deber objetivo de cuidado al que deba ceñirse un asustador para el cumplimiento de su tarea. Pero en cambio con el preteritencional encuentro yo que sí se ajusta más porque su voluntad en efecto era asustar y lo cumplió, listo, terminó asustando a esta persona, pero ¿qué ocurre? Que eso ocasionó un resultado que excedió esa voluntad inicial de asustar. Ese resultado fue que la persona sufrió un infarto y murió. Entonces yo tenía la voluntad de asustarlo y en efecto lo asusté, pero eso ocasiona un resultado que excedió mi voluntad y lo terminé matando. Gracias, Ángelo. Doctor, ¿puedo hablar un momentico? ¿Alguna otra acotación? Yo, doctor. Doctor, yo no estoy de acuerdo con la... Beder, espéreme. No, Lisbeth dejó la mano levantada. Ah, sí, qué pena, ya la bajo. Entonces, Beder. doctor, yo no estoy de acuerdo con un homicidio preterintencional porque recordemos que el dolo tiene dos elementos, es el elemento cognitivo y el elemento evolutivo. El elemento cognitivo es el conocimiento de que se va a ocasionar un daño y el elemento evolutivo es la voluntad de ocasionar el daño. En este caso, la persona no estaba tratando de ocasionar un daño, sino estaba cumpliendo una actividad laboral, que era asustar, pero no tenía el elemento cognitivo de que iba a ocasionar este daño y el elemento evolutivo tampoco de que iba a matar a la persona por este susto. Vale, perfecto. ¿Nadie más? Listo. Entonces, bueno, antes de eso, el lunes 23 hay examen, entonces para que estén preparados, ¿listo? ¿El lunes 23? Sí, lunes 23 para que tengan sábado y domingo para estudiar. Listo, mis doctores. Para entender el caso del asustador, vamos a remitirnos
a las definiciones que trae el código consagradas tanto para el dolo como para la culpa y para la preterintención. Tal como lo decía Beder, pues el dolo tiene un elemento, tiene dos elementos, el cognitivo y el volitivo. Pienso en hacer el daño, pienso en cometer el delito y hay la voluntad de hacerlo. Y sé que con ese actuar voy a cometer un delito. Eso es dolo. Pienso en hacerlo y lo hago porque lo quiero hacer. En la culpa, tal como lo consagra el artículo 23, surge una falta al deber objetivo de cuidado, o como indica el código, una infracción al deber objetivo de cuidado. Esto quiere decir que partimos de la base que sobre la persona existe un deber objetivo y de cuidado, que hay un reglamento o una norma o un manual que le debe indicar a esta persona del cómo debe actuar. Esa es la culpa en su primer aspecto. Y en la preterintención, mis doctores, partimos de la base que la persona quiere ocasionar un delito. Quiere ocasionar un delito. Pero el resultado va más allá de lo que quería la persona. Pero él quería cometer ¿qué? Un delito. Por ejemplo, en el homicidio, yo quiero, en el homicidio preterintencional, yo quiero cometer un delito. ¿Cuál? El de lesiones personales. Quiero cometer ese delito. El de lesiones personales. Pero el resultado va más allá y la persona fallece. Pero toda mi voluntad y toda mi intención iban dirigidas a ocasionar el delito de lesiones personales. Pero la persona desafortunadamente falleció. Con esas tres definiciones, nuevamente pregunto. Eventualmente, esta persona, ¿qué delito comete? El asustador, lógicamente. Cuénteme, Michael. Profe, ¿no sería homicidio culposo? Préndame la cámara de ser posible, Michael. Listo. ¿No sería homicidio culposo, profe? Bueno, no me pregunte, respóndame. Pues es que su merced dice que el preterintencional es cuando ya va a cometer una acción que es ilegal, ¿no? Quiere cometer un delito, quiere hacerlo. Ajá. Sí, señor. Pero el resultado va más allá. Entonces le pregunto, hombre, Michael, ¿él quería cometer un delito cuando asustó? No, no, porque asustar no es un delito. Entonces no tendríamos que sacar la preterintención porque él no quería cometer un delito de lesiones personales, él quería era asustarlo. Pero la persona falleció, pero él no había esa inicial voluntad de cometer un delito. Segundo, hablaremos, Michael, de un homicidio doloso. Él quería matar y realizó todos estos actos para matar. No, señor. No, entonces tampoco es doloso. Listo. Entonces me dice Michael que es culposo. Entonces, Michael, la culpa consagrada en el artículo 23 nos dice que la conducta es culposa cuando el resultado típico, o sea, el delito, el código a veces habla con unas palabras muy rebuscadas, cuando el resultado típico, el delito, es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado. Dígame, Michael,
¿En qué manual? ¿En qué reglamento? ¿En qué ley? ¿En qué estatuto? ¿En qué libro se encuentran los pasos o el cómo se debe comportar un asustador? No. Eso no existe. Eso no existe. Bueno, que yo conozca, no se ha elevado a categoría de reglamento o de manual cómo se debe comportar un asustador. Entonces, para que lo vaya masticándome, Michael, escucho a Jenny Guerra. Gracias, Michael. Sí, señor. Profe, yo pienso que aquí puede haber un Préndame la error. cámara, Jenny. Profe, yo pienso que puede haber un error invencible Ujú. por parte del asustador porque él no tenía la forma de prever que el señor estaba enfermo del corazón. Sí. Entonces, Pero la pregunta es, ¿comete un delito sí o no? no, señor. Vale, listo, Jenny, gracias. Araceli. Profe, para mí es un homicidio culposo, debido a la infracción del deber objetivo de cuidado. Claro, pero entonces, ojo, Araceli, partamos de la base, como le decía Michael, partamos de la base, Araceli, que cuando existe una falta al deber objetivo de cuidado, es porque existe algún manual o algún reglamento que indica cómo se debe comportar esa persona. Debe existir. No es ese cuidado que todas las personas debemos tener, no, sino que esta persona precisamente por la función o por la profesión o el oficio que desempeñan, su comportamiento está reglado, está elevado a un reglamento. Por ejemplo, si tú eres médico, Araceli, existe un manual para cómo se debe comportar un médico, cómo se tiene que realizar los procedimientos médicos. Eso se denomina la lex artis o ley del arte. Si tú eres una socorrista, existe un manual de primeros auxilios que indica cómo eventualmente tienes que comportarte. Si eres una conductora de un vehículo público o un vehículo particular, existe un manual de tránsito que indica cómo tiene que conducir ese vehículo a tanta velocidad o qué sé yo, las condiciones en que debe. Entonces, mira que acorde con la profesión o el oficio que tiene la persona, existe un manual que le dice cómo se tiene que comportar. Entonces, en este caso, Araceli, lo mismo que le pregunto a Michael, ¿dónde está el manual que le indica a esta persona que es el asustador cómo se debe comportar? No existe, profe. No existe, Araceli, o que nosotros lo Yo conozcamos, lo tomé por el punto de la todavía no imprudencia, existe. pero sí. Entonces, es obligatorio, esto no es potestativo de que no, debe existir ese manual, porque con base en ese manual se puede llegar a determinar si existió una falta al deber objetivo de cuidado. Falta al deber objetivo de cuidado, para que no lo entendamos más claramente, es no seguir los reglamentos, pero no seguir los reglamentos implica pues que debe existir un reglamento. Porque si a mí me dicen, usted no siguió los reglamentos, y yo le digo, bueno, ¿cuál reglamento? Y yo, no, es que el reglamento, y me lo invento. Ah, no, qué pena, pero el reglamento debe estar consagrado en algún libro o qué sé yo. Entonces eso, falta el deber objetivo de cuidado es no seguir los reglamentos. Y yo no seguí los reglamentos o porque hubo una impericia, imprudencia o negligencia, pero básicamente es no seguir un reglamento. El reglamento que me indica cómo me debo comportar acorde con la profesión o oficio que estoy ejerciendo. ¿Listo, Araceli? Listo, profe. Vale, escucho a Oscar Rico. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, bueno, para mí es un homicidio culposo. Usted menciona que no se comete, o pregunta mejor que si se comete o no delito, colocando como calificativo pedagógico el término de asustador. Yo considero muy respetuosamente que ese calificativo pues solo nos concierne acá en la esfera pedagógica, pero este asustador es un ciudadano como todos nosotros, como todos los asociados a este estado. Entonces, él tiene un deber objetivo de cuidado. Como bien usted nos lo acaba de decir,
es cuando se falla o no se siguen las directrices de un reglamento. Para mí, el señor no comete un delito, el señor comete una contravención referente al artículo 33 del Código de Policía, en donde refiere lo siguiente: comportamientos que afecten la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas. Entonces, me parece a mí que por supuesto que la tipicidad de asustador no existe, pero es un ciudadano más y pues... Espéreme, Oscar, porque aquí usted me está hablando y me está confundiendo los términos. Tipicidad de asustador, eso no existe. La tipicidad es que no una conducta existe. esté consagrada en la ley como delito. Exacto. El matar, ojo, el matar sí está consagrado en la ley como delito. Artículo Sí, señor. 103 del Código Penal dice: el que matare a otro. No Sí, dice señor. cómo, no dice cómo. A lo que me refiero, refiero, a otro. A lo que me refiero puntualmente es que, o sea, mi humilde apreciación es que se trata de un homicidio culposo, toda vez que el señor quebranta Pero un reglamento establecido. Ojo, espéreme, Oscar, porque usted me dijo que no era delito, sino era contravención, y ahora me dice que... Exacto, sí, señor, sí, excúseme, sí, señor, no comete delito, comete contravención, que pues conlleva un homicidio culposo, porque, es decir, hay ingredientes como de pronto la falta de cuidado, ¿sí? Y no prever de pronto que no es lo mismo asustar a una persona de 70 años que una persona de 20. Claro, pero para concluir, Oscar, con usted, ¿existió o no existió delito? Porque usted me dijo que no, sino lo que pasaba era una contravención, que aquí la persona... Existió, para mí existió el delito de homicidio culposo que se origina por la comisión de una contravención. Listo, gracias, Oscar. Antonio Valencia, ¿me dejó la mano levantada o va a hablar? Profe, bueno, yo creo que tengo retorno. Para mí es un homicidio simple debido a que, primero, pues está la persona, pues ya el difunto, el occiso. Y claramente se ve la intención de que la persona, el trabajador en este caso, quería asustar. O sea, él tenía una intención de asustar. Que esa intención haya sobrepasado es otra cosa, pero aún así sí existe el delito porque hay una persona fallecida. Claro, pero ojo, espéreme, Antonio, con usted. El hecho de que exista un muerto no quiere decir que exista un delito. Ya, lo que me dice Antonio es cierto. Está el muerto, ahí está el muerto. Pero Antonio, respóndame, ¿él quería matar? No, señor, la intención no era... Él no quería matar. Él no quería hacerlo. Que resultó el muerto, o sea, desafortunadamente el resultado fue un muerto y ahí está atendido en el centro comercial donde lo asustaron. Pero partamos, Antonio, de la base, y ahorita vamos a continuar, que él no quería matarlo. ¿Listo, Antonio? Vale, listo. Mike, bueno, ahorita con Miguel Mendoza. Profe, Cuéntame, hombre, Miguel. Para mí no hay ningún tipo de homicidio, ya que pues lo que pasa no se encaja o no se adapta a ninguno. No es doloso porque no hay intención, no es preterintencional por el hecho que no quería cometer un delito inicialmente, y no es culposo porque no, de ninguna manera se violó el deber objetivo de cuidado. Entonces no hay un delito, o por lo menos no hay un homicidio en este caso, porque no encaja en ninguno de los tres tipos de homicidio que estamos viendo. Michael, muchas gracias. Miguel. Miguel, listo, Michael, Miguel, hombre. Yasmín, cuéntamelo todo. No, es que, bueno, yo estaba escuchando a mis compañeros y quería pues seguir sosteniendo mi punto de vista, lo que te decía, ¿sí? No, hay un homicidio, sí, porque hay un muerto, pero no es... No, ojo, Yasmín, con lo que hablas. Hay un muerto. Sí, eso, bueno, hay un muerto, sí. ¿Pero homicidio? No hay culpa, no hay culpa del autor, y la sigo defendiendo, pues por todo lo que tú ya nos estás explicando. Ahora, si todos con mis compañeros lo que buscamos es un responsable de la muerte del señor, recordemos que esta persona estaba bajo un contrato. Espéreme, Yasmín. Hábleme por usted, no me hable por los demás. Usted bueno. Ni la han nombrado defensora de sus compañeros, ni nada.
la doctora Yasmín, ella sola, esto no es pool de abogados por ahora, después ya lo pueden formar, pero por ahora, ¿qué es lo que piensa solo Yasmín? Bueno, yo sigo defendiendo que no hay culpa, o sea, que no hay un delito por parte del actor, toda vez de lo que yo te mencioné en el artículo 32. Y si yo fuese entonces la abogada en este caso, no, pues realmente hay dos puntos que ver, ¿no? La persona pues estaba en un acto ilícito, estaba trabajando bajo un contrato, no hay una tipicidad jurídica para inculparlo a él de la muerte de esta persona, pero sí habría una responsabilidad que ya sería un proceso civil con la empresa que como tal lo contrató a él para con las familias del fallecido. Era eso lo que quería argumentar. Muy listo, gracias. ¿Michael va a hablar? Yo un momento, profe. Estoy leyendo una cosa. Ya bueno, voy. listo. Mientras lee Michael. Miguel Mendoza, nuevamente. No, señor, qué pena, se me olvidó bajarlo. Bajen la mano porque eso queda ahí activado. Michael. Señor. Cuéntemelo todo ya que acabo de leer. Ya estoy leyendo. Un momento. Ah, pero miren Pues, lo bonito. Profe. Tan sencillo. Pues es que bueno, en el artículo... Doña Marta, cuéntemelo todo. Ay, bueno, profe, buenos días. Pues es que yo pienso que no hay homicidio, profe, porque el homicidio se tipifica quien matare a otro. Sí. Y el señor con el susto no lo está pensando matar. Claro, pero no lo está pensando matar, doña Marta. Usted tiene toda la razón, pero ¿lo mató o no lo mató? Sí, señor, pues lo mató. Lo mató, pero ¿quería matarlo? No quería matarlo. Perfecto. Gracias, doña Marta. O sea que no hay homicidio. Para mí no hay homicidio, porque es tipificado quien matare a otro. Listo. Y él no, bueno. Vale. Gracias, perfecto. profe. Don Julio. Doctor, yo sigo sosteniendo el caso de que es un homicidio culposo y es un nexo causal. La causa es su trabajo, es la labor de asustar a la persona. Listo. Eso fue lo que produjo la muerte. Ojo, porque yo veo que ustedes no leyeron su código penal o no estudiaron, yo no sé, el que les enseñó Derecho Penal General en qué onda andaba, pero eso, la respuesta la da el mismo código. Beder. Doctor, yo sigo con mi teoría de las eximientes de responsabilidad penal, motivo de por motivo de caso fortuito y fuerza mayor. Fuerza mayor porque estaba ejecutando una labor propia de su trabajo y el caso fortuito fue algo que no estaba previsto. Ojo, Beder, o es una cosa o es la otra. Caso fortuito, doctor. No confundamos caso fortuito. fuerza mayor con caso fortuito porque son dos circunstancias completamente distintas. O es caso fortuito o es fuerza mayor. Caso fortuito, doctor. Caso fortuito. Perfecto, listo. Michael, ¿habrá sido? ¿Ya terminó de leer o todavía no, hombre, Michael? Pues es que en el artículo 32, en la ausencia de responsabilidad en su número... Espéreme, Michael, espéreme que usted estaba leyendo. Leamos el 9. Léame el 9, el artículo 9. Michael, hágame el favor. Se obre impulsado por medio... No, el 9, el artículo 9, artículo 9. Artículo No 9. el 32, sino el artículo 9. Conducta punible. Eso. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Espéreme, Michael, espéreme. Esa última parte, ¿me la repite, por favor? La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Michael, ¿qué entiende usted con ese rollo que le está echando ahí el Código Penal? El Código Penal le está botando ahí un rollo. Le dice, Michael, usted que es estudiante de Derecho, el Código le dice, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. ¿Qué le está diciendo el Código ahí, Michael? Que, o sea, que no entra, no da cabida para la imputación jurídica. Espera, que el perro se está molestando. Pégale no da un tiro, cabida pégale para un la tiro. imputación.
O sea, no da cabida para la imputación jurídica, porque ¿Qué? la causalidad no... ¿Qué es la no- causalidad? Como... Sí, no sé cómo explicarlo. Como lo piense. Causalidad. O Sí, sea, señor. como... No sé. Listo, viejo maestro, no importa. Para eso estamos aquí, para aprender. ¿Quién tiene la mano? Julio, don Julio, cuéntemelo todo. Pues para mí la causalidad es lo que produce el efecto de la muerte, ¿no? Claro, lo que usted llama ¿cómo me lo dijo hace un ratico? Nexo. Nexo causal, lo dice usted más elegantemente. Usted dice nexo causal, pero el Código Penal lo llama causalidad. Causalidad es eso, el nexo causal, que un resultado se da producto de algo, o de un hacer o de un no hacer, pero se dio como producto. Eso es la causalidad, ese nexo causal, o que el resultado fue producto de una acción humana o de una omisión humana. ¿Listo, Sí, doctor. don Julio? Perfecto. Señor. Escucho a Antonio Valencia. Doc, pues con respecto a lo que se menciona en el artículo 9 y dando pues solución a esto, tenemos que para que los delitos tengan una penalidad y estos se apliquen, debe ser típicos, o sea, debe existir, deben ser antijurídicos, o sea, contrario a la norma, típico, antijurídico, y culpables, o sea, debe haber una pena. Y entonces con lo que nosotros mencionábamos... Espéreme, Antonio, porque es que usted no me puede decir las cosas así a manera de metralleta, no. Dice, típico, antijurídico y culpable, ¿cierto, Antonio? Sí, señor. Listo. Entonces, Antonio, ¿y qué es típico? O sea, la tipicidad es que se encuentre en la norma, o sea, que ya haya una regulación sobre ello. Eso, perfecto. Esa respuesta, bueno, vamos a hacer de cuenta, Antonio, que estamos en un parcial. Esto es un parcial hipotético. Entonces yo le digo, doctor Antonio Valencia, ¿qué es la tipicidad? Respóndame. Bueno, es aquella conducta que se encuentra en la norma. ¿No más? Sí, para mí sí. No. Final o de está la regulada respuesta. en la norma. Final de la respuesta. Entonces yo le diría, señor Antonio, su nota es 2.5 sobre 5. ¿Por qué? Porque la tipicidad que me indicó el doctor Antonio es la tipicidad objetiva. Falta la tipicidad subjetiva. Entonces le pregunto, doctor Antonio, ¿qué es la tipicidad subjetiva? No tengo idea. Pues como no tiene idea, Antonio, por eso se sacó 2.5. Pero esto es hipotético, no va a chantarse, pues, porque no. Pero entonces, mire, Antonio, que la definición que usted tiene de tipicidad es la mitad. Le falta la otra mitad y vamos a ver cuál es ahorita. ¿Listo? Vale. Miguel. Miguel Mendoza. Profe, yo se me olvidó todo lo que iba a decir. Hermano, ¿pero qué pasó? Me puse a ponerle cuidado y a buscar la tipicidad objetiva. Hombre, Miguel. Bueno, No, tranquilo, no hay problema. Natalia. Profe, pues yo quería... Natalia, en la medida de lo posible. Ok, profe. Ya, profe. Profe, pues yo quería comentar que mi compañero Antonio estaba hablando de la tipicidad y dio el concepto en la mitad. La mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Yo quería pues intentar decir la otra mitad, no sé si esté mal, me corrige. Y es que es cuando se omite, que estén los tipos de omisión en la ley expresa. Una parte es la que dijo mi compañera, que son lo que define la ley, lo que se tiene que hacer, y también tiene que estar los tipos de omisión en la ley. Bueno, entonces, en un examen, yo también le diría, Natalia tiene 2.5. ¿Por qué? Porque eso no es la tipicidad subjetiva. Ok, profe. Vale. Era un comentario, sí. No, pero eso está bien porque tenemos que tener claros los conceptos. Vale, profe. Nicole Rojas. Hola, profe. Profe,
Es que, profe, la cámara la tengo, está fallando. Ah, ya. Profe, la tipicidad subjetiva se requiere apreciar si el agente conoce o no lo que hace y que además sepa que está prohibido. Bueno, ahí le puse 2.8 como para que no diga nada. Bueno, espérenme, miren, espérenme un momento. La tipicidad, como lo indicaba el compañero, inicialmente, doctores, es o se puede concebir con que esa conducta esté consagrada en la ley como delito. Sí, eso es tipicidad, pero eso es tipicidad objetiva. Eso era tipicidad antes de 1980. Después de 1980 nuestro Código Penal cambió y trajo un concepto de la culpabilidad y lo introdujo en la tipicidad. Y ese concepto se denomina tipicidad subjetiva. La tipicidad subjetiva consiste, doctores, en determinar si esa persona obró o con dolo o con culpa o con preterintención. Si obró con preterintención, con dolo o con culpa, ese análisis hace parte de la tipicidad subjetiva. ¿Vale? Entonces, esos conceptos de dolo, de culpa y de preterintención están inmersos o están incluidos en la tipicidad. Luego, si una persona no obra con dolo, no obra con culpa o no obra con preterintención, no hay tipicidad. No hay tipicidad, ¿qué? No hay tipicidad subjetiva. Y si no hay tipicidad subjetiva, no hay tipicidad, porque se debe cumplir tanto la tipicidad subjetiva como la tipicidad objetiva. Tatiana Lozano, ¿me va a hacer alguna acotación? No, señor, no, señor. Bájame la mano, Tatiana. Miguel Mendoza. Ahora sí, profe. Pues teniendo en cuenta... Ya volvieron los conocimientos. Cuénteme, hombre, Miguel. Teniendo en cuenta pues lo que acaba de explicar, lo de la tipicidad y que en el artículo 9 pues se necesitan 3 requisitos, que es la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, pues como no hay tipicidad no podría considerarse pues delito al fin y al cabo, y tampoco creo que haya culpabilidad porque pues no lo hizo. No hay culpabilidad por lo que usted decía, que no hay un manual para que siguen las personas que asustan. No hay culpa. Ajá. Perfecto. Michael, no, Miguel Mendoza, listo. Entonces, doctores, básicamente lo que quiero que entiendan es que cuando un delito se comete culposamente o con culpa, es obligatorio que exista un reglamento o es obligatorio que exista un manual que le indique a esta persona del cómo debe actuar. Un manual escrito, no inventado, ni ficticio. Un manual, un escrito, un reglamento que le indique a esta persona cómo actuar. Salvo que la persona obre en posición de garante. Y ustedes aprendieron que la posición de garante es cuando una persona asume voluntariamente un riesgo. Lo asumió voluntariamente. O también por su función. Por ejemplo, yo les decía, con ustedes fue el caso del salvavidas, ¿cierto? El salvavidas, por su función, pues tiene que responder por lo que le pase a los bañistas. Pero porque voluntariamente cuando aceptó el trabajo, así lo aceptó. Él voluntariamente lo aceptó. Cuando firmó el contrato de trabajo para desempeñarse como guardacostas o salvavidas. Lo mismo el profesor o la profesora de niños de un jardín. Cuando ella acepta el cargo voluntariamente y le colocan 5 niños a su cargo, ella voluntariamente está aceptando que responde por lo que le pasa a esos niños. Eso se llama posición de garante. O el chofer de buseta, cuando voluntariamente recoge a un pasajero, él está aceptando voluntariamente que lo que le pase a ese pasajero, él responde.
¿Por qué? Porque en eso consiste su oficio. Eso se denomina posición de garante. Esto es una figura relativamente nueva en el Código Penal. Bueno, tiene como unos 10 años. Entonces, en este caso, doctores, en el caso del asustador, esta persona no obra con dolo. Excluyamos el dolo porque no había voluntad para matar. Para que exista dolo, debe tener conocimiento y voluntad. Él no quería matar. Por eso no habría dolo. Preterintención. Ya aprendimos que para que exista preterintención, un homicidio con preterintención, él quiere lesionar, pero mata. Pero él quería lesionar. En este caso, él no quería lesionar, él quería era asustar. Quería asustar, más no lesionar. Y tercero, culpa. Preguntemos. ¿Existe una falta al deber, como nos decía Michael? Resulta ilógico pensar que existe un manual del asustador o un reglamento para el asustador, y tampoco tenía posición de garante porque él voluntariamente no asumió la posición de toda la colectividad que iba a asustar. Entonces, doctores, así haya un muerto, así exista un muerto, porque lo haya, ya está atendido, el artículo 9 dice, y ese muerto falleció a causa del susto que le produjo el señor X. Así haya el muerto y así ese muerto haya fallecido a causa del susto, dice, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Esto quiere decir que no solo la persona que va a hacer el análisis no solo tiene que limitarse a decir, porque hubo muerto y ese muerto murió por causa del susto, entonces ya, eso quiere decir que el que le causó el susto es el culpable. No, no, señores, tienen que hacer otro análisis, que es el análisis de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y el análisis de tipicidad dice, tipicidad es que la conducta de matar esté descrita, entonces sí es típicamente objetivo, o sea, sí cumple el requisito de la tipicidad objetiva, porque matar está consagrado en la ley, pero no cumple el requisito de la tipicidad subjetiva porque esta persona no obró ni con dolo, ni con culpa, ni con preterintención. Y si no es típico, no es necesario hacer el análisis de antijuridicidad y culpabilidad porque con solo uno que falle ya no es delito. En este caso no hay ningún delito, ningún delito. ¿Habrá una responsabilidad civil en cabeza de la programadora o del programa? Claro que hay una responsabilidad civil, pero una cosa es responsabilidad civil y otra cosa muy completamente distinta es un delito. Por eso es que lo hacen. ¿Ustedes creen que fuera delito y entonces lo harían en el programa? No, ellos tampoco deberían ser tan pendejos. Por eso es que lo hacen, doctores, porque en caso tal que ojalá no pase, pero una persona llegara a fallecer por causa del susto, habría una completa responsabilidad civil, más no una responsabilidad penal. Tomémonos un tintico o algo, lo que quieran tomar y volvemos en 10 minutos. Bueno, doctores. Vale, doc, Gracias, doc. Vale, listo.
Retomamos, doctores. Entonces, ya teniendo claros estos conceptos de dolo, culpa y preterintención, pues ya podemos comprender de mejor manera el homicidio culposo consagrado en el artículo 109. Alguien, por favor, que me lea el homicidio culposo. Artículo 109 del Código Penal, doctores. Yo, doctor, buenos días. Diana Carolina. Perfecto, Diana. Bueno, artículo 109. Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 2 a 6 años, hoy 32 meses a 108 meses y multa de 20 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o armas de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente de 3 a 5 años. Vale, Diana, entonces hágame un favor, deme un ejemplo de un homicidio culposo en el cual se utilicen armas de fuego. Puede Culposo. ser cometido por un policía. Dame un ejemplo. De pronto en las protestas que se vieron hace poco cuando hubo los disturbios de los CAIs, bueno, no sé si de pronto exagero, si entro en otro terreno, pero puede ser que algún policía que sí estaba en ejercicio de su función legítima estaba dispersando la multitud y se excedió en esas normas que existen para cuando puede o no puede usar las armas para dispersar a las personas. Entonces, bueno, como digo, se excedió en ese reglamento, lo vulneró y pues ocasionó la muerte de uno de los manifestantes. Perfecto. ¿Podría ser? Está bien, gracias, Diana. Entonces, miren, doctores, ahí con esa definición y con el preámbulo o la introducción que hicimos con respecto a la culpa y a los nexos de causalidad y a la causalidad y al dolo y a la culpa y a la preterintención y a la tipicidad objetiva y a la tipicidad subjetiva, pues ya podemos entender más claramente cuando una persona comete un delito o por dolo o por culpa o por preterintención. Este delito del homicidio culposo trae una pena un poco distinta cuando se comete eso con medios, con vehículos o con armas. Básicamente lo que le está diciendo el legislador al intérprete o al lector del código es cuando se utilicen armas o se utilicen vehículos, pues también se le prohibirá a la persona conducir o se le prohibirá a la persona el porte de estas armas, el manejo de estas armas. Precisamente porque por una falta al deber objetivo de cuidado que debe tener toda persona que conduce o que debe tener toda persona que tiene armas, pues es que se cometió el delito. El artículo 110, doctores, consagra unas circunstancias de agravación punitiva única y exclusivamente para el homicidio culposo. Ojo, solo para el homicidio culposo, no para el homicidio en general, ni para el homicidio doloso o simple, ni para el agravado, ni para el preterintencional, sino única y exclusivamente para el homicidio culposo. Entonces, no vamos a leerlo porque es un artículo supremamente largo, pero si la conducta del homicidio culposo se presenta dentro de alguno de los numerales consagrados en el artículo 110, pues tendrá una pena mayor. Dice, la pena prevista en el artículo anterior se aumentará. Dice, si al momento de cometer la conducta la gente se encontraba, bueno, ya indica cada uno de los numerales. El primero dice que si al momento de cometer la conducta la gente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia. En este caso, la pena se aumentará de la mitad al doble. Entonces les pregunto,
si el código indica que la pena se aumenta de la mitad al doble, y estamos hablando del homicidio culposo, ¿en cuánto quedaría la pena? Partiendo de la base que la pena corresponde de 32 a 108 meses. Esa es la pena del homicidio culposo, de 32 a 108 meses. Dice de la mitad al doble. ¿En cuánto quedaría la pena en caso tal que se presente la circunstancia de agravación del numeral primero del artículo 110? ¿Quién tiene la respuesta? Dice de la mitad al doble. Va a subir la pena de la mitad al doble. De la mitad, 108. Entonces acuérdense por allá la clasecita sobre el artículo 60. ART 60. Dice que cuando la pena se aumente en dos proporciones, y aquí hay una proporción que es la mitad y otra proporción que es el doble, ¿qué pasa? ¿Qué dice el artículo 60? Si no estoy en su numeral, quinto, algo así, se aumenta en dos proporciones, dice que la menor al mínimo y la mayor al máximo. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Señor, numeral 4. Eso, numeral 4, dice que cuando una pena se aumente en dos proporciones, la menor al mínimo y la mayor al máximo. 60. Entonces, en este caso, hablamos de un aumento de dos proporciones que dice de la mitad al doble. Entonces, entre la mitad y el doble, ¿cuál es menor? La mitad. La mitad es menor, claro que sí. Mitad. La mitad es menor que el doble. Una cosa es media botella de aguardiente y otra cosa es el doble de una botella. Son dos. La mitad. Entonces, dice el numeral cuarto del artículo 60 que cuando una pena se aumenta en dos proporciones, la menor se le aumentará al mínimo y la mayor al máximo. Entonces, la mitad será la mitad, se le aumentará la mitad del 32 y el doble de 108. Entonces, a ese 32 le sacarán la mitad, que es 16. Es 32 más 16, les da 48. Ese 48 será la mínima. Y la máxima, que es 108, el doble de 108, ¿cuánto es? 216. 216 pues 216 más 108 da 320 y algo. Esa será 324. el máximo. Eso, 324, ese será el máximo de la pena. Asimismo, pues cada uno de los numerales consagrados en el artículo 110 consagra el aumento cuando se presente esta circunstancia de agravación única y exclusivamente para el delito de homicidio culposo. El artículo 111, doctores, que es el que sigue, consagra otro delito que se denomina también que atenta contra la integridad personal. Estamos en delitos contra la vida y la integridad personal. El delito de lesiones personales. Lesiones personales. Este delito de lesiones personales, doctores, consagra penas distintas de acuerdo con la lesión que se produzca. Entre más grave sea la lesión, más grave será la pena. Entonces, por favor, alguien que lea el artículo 111. Artículo 111, doctor. Dice, lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Mírese que por ahora no estamos hablando de pena. Dice, el que le ocasione a otra persona daño en el cuerpo o daño en la salud incurrirá en las sanciones de los siguientes artículos. Entonces, ahí es cuando cada uno de los artículos que sigue consagra penas distintas de acuerdo a la lesión que se produzca. Tatiana, 112. 112, doctor. Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiera en incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de 30 días, la pena será de prisión de 1 a 2 años. Si el daño consiste... Ese cambió, pero bueno, no me digas la pena. Pero dice, si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de 30 días, ¿cómo se dictamina que la enfermedad o el daño no pasa de 30 días? Pues con un dictamen pericial. Un dictamen de un médico dirá
si eventualmente esas lesiones acarrean una incapacidad de menos de 30 días. Si la incapacidad de menos de 30 días tiene una pena. Ese 1 a 2 pues se convirtió. Ahora es de 16 a 36, pero entonces consagra una primera pena para las lesiones. Antes de eso, ¿aquí estamos hablando de lesiones culposas o estamos hablando de lesiones dolosas, doctores? Dolosas. Aquí estamos hablando de lesiones dolosas. ¿Por qué? Porque la conducta es culposa cuando así lo consagre la ley. Y ya posteriormente vamos a aprender que existe un delito que se denomina lesiones personales culposas, pero aquí, como estamos hablando solo de las lesiones comunes y corrientes, pues partimos de la base que son lesiones dolosas, o sea que la persona quería cometer la lesión y realizó todos los actos tendientes a cometerlos. Entonces, si el daño, la incapacidad, es de menos de 30 días, tiene una pena. Siga, Tatiana, con el siguiente inciso. Si el daño consistiera en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a 30 días sin exceder de 90, la pena será de 1 a 3 años de prisión y multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, entonces nótese que existe una pena un poco más alta cuando la incapacidad oscile de 30 a 90. Cuando ya la incapacidad vaya de 30 a 90, pues tendrá una pena más alta. O sea, una pena pequeña o una pena mínima, no pequeña, sino una pena mínima, cuando la incapacidad de menos de 30 días. Cuando va de 30 a 90, tiene una pena un poco más alta. Y el inciso último dice que si la incapacidad pasa de 90, pues trae una pena más alta. Entonces, el primer criterio que se tiene en cuenta para tasar el delito de lesiones personales es la incapacidad. Menos de 30, una pena. De 30 a... ¿De 30 qué? De 30 a 90, otra pena. Y más de 90, otra pena. Pero hablamos de lesiones personales dolosas y hablamos de lesiones sin secuelas, que no han dejado secuelas. Artículo 113, por favor, Tatiana. Es deformidad. Deformidad. 113. Si el daño consistiera en deformidad física transitoria, la pena será de prisión de 16 a 108 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuere permanente, la pena será de prisión de 32 a 126 meses y multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sí. ¿Qué sigue? Ya, dice que el inciso número 3 fue eliminado por la ley 1773 de 2016. Sí. El último inciso. Si la deformidad afecta el rostro, la pena se aumentará desde una tercera parte hasta la mitad. Para que nosotros entendamos mejor el concepto de deformidad, en la mayoría de los casos se asimila a las cicatrices. La cicatriz es una deformidad porque en la parte del cuerpo estaba de una forma antes de la lesión y sufrió un cambio a raíz de la lesión que se ocasionó. Entonces, en la mayoría de dictámenes que se plasman por parte de medicina legal, la deformidad tiene que ver con las cicatrices. Entonces, ojo, si es una cicatriz transitoria, pues trae una pena. Si es una cicatriz permanente o deformidad, lo llama el código, pues trae una pena mayor. Pero si esa deformidad afecta el rostro, la pena se aumenta de una tercera o desde una tercera parte hasta la mitad. Aquí existen dos proporciones, también nos remitimos al numeral cuarto del artículo 60, la menor al mínimo y la mayor al máximo. Solo deformidad, solo deformidad. También lo podemos asimilar, como les repito, con una cicatriz. Artículo 114, perturbación funcional.
Si no quiere Tatiana, alguna otra persona que le colabore. Perturbación funcional. Si el daño consistiere en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de prisión de 2 a 7 años y multa de 15 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuere permanente, la pena será de 3 a 8 años de prisión y multa de 26 a 36 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, nótese, doctores, que en este artículo ya no hablamos de cualquier parte del cuerpo. Ya hablamos de un órgano o un miembro. Y a raíz de que ese órgano o ese miembro dejó de funcionar a raíz de las lesiones personales que se ocasionaron, pues si deja de funcionar, lo que se denomina perturbación funcional, si deja de funcionar, trae una pena de 2 a 7 años. Si deja de funcionar, pues transitoriamente o provisionalmente. Pero si el órgano o miembro dejan de funcionar, lo que se denomina perturbación según el código, perturbación funcional, dejan de funcionar, y esa perturbación ya es de carácter permanente de ese órgano o de ese miembro, pues tendrá una pena más alta. Un órgano, ¿cuál puede ser un órgano? ¿Quién me da un ejemplo de un órgano? Un pulmón. ¿La vista? Sí, señora. El hígado. ¿La vista? Y de un miembro. Pierna, pierna, un brazo. Un brazo o una mano. Ojo, no estamos hablando que hubo amputación, no, sino que dejó de funcionar. O un dedo dejó de funcionar porque de pronto se ocasionaron daños en, digamos, en los tendones. Entonces, a raíz del daño en los tendones, pues deja de funcionar una mano o deja de funcionar un dedo, en un caso hipotético. El médico dictaminará si esa perturbación funcional es de carácter transitorio o permanente. Y con base en ese dictamen, en caso tal que la persona sea condenada, pues se le impondrán las penas correspondientes al artículo 14, ya sea en su inciso primero o en su inciso segundo. Artículo 115. Ya nos habla de una perturbación psíquica y dice que si el daño consistiera en una perturbación de orden psíquico o psicológica transitoria, la pena será de tanto a tanto, y si la perturbación psíquica es permanente, trae otra pena. Entonces, mírese que en una lesión personal, siempre, doctores, lo primero que tienen que abordar es qué lesión se produjo. Y para eso existirá el dictamen del médico legista. Él indicará cuál fue la lesión que se produjo, si existe una perturbación, y si fue psíquica, o si la perturbación es funcional, o si existe una deformidad, si la deformidad es transitoria o es permanente. Bueno, el artículo 116 ya nos habla de una pérdida anatómica o funcional del órgano o miembro. Se perdió, no es una perturbación, sino se perdió. Se perdió el órgano en su función o se perdió anatómicamente hablando. Lo que comúnmente también ustedes lo conocen como las amputaciones. O la persona perdió el ojo, o perdió el oído, o perdió la mano, o perdió un pie. Existió una pérdida, ya sea anatómica o funcional del órgano o miembro. En la perturbación existe no pérdida total, sino pérdida parcial. Por ejemplo, en un ojo, si el ojo quedó funcionando al 50%, pues hablaremos de una perturbación. Pero si no quedó funcionando el ojo, en caso de un, pues hablamos de una pérdida funcional. Ya no funciona más ese ojo. Entonces, así el ojo esté ahí, pues ya no funciona. Y pérdida anatómica es que el ojo salió de donde estaba ya en la anatomía de la persona, o pues cualquier órgano o miembro. Y entonces este artículo 116 nos indica otra pena cuando la consecuencia sea la pérdida anatómica o funcional del órgano o miembro. El 116A dice,
lesiones con agentes químicos, ácido y o sustancias similares. Dice que adicionado por el artículo 1 de la ley 1773 de 2016, lo que se conoce, ustedes conocieron como la ley Natalia Ponce de León. Este artículo 116A fue incluido en el Código Penal a raíz del caso de Natalia Ponce de León. Alguien que, bueno, antes de eso, antes de entrar con Natalia Ponce de León, hagámonos la siguiente pregunta. El delito de lesiones personales, acorde con lo consagrado hasta lo que hemos estudiado, o sea, hasta el artículo 116, hasta ahí nomás, el delito de lesiones personales admite que se cometa en tentativa. ¿Podrá alguna persona cometer el delito de lesiones personales tentadas o tentativa de lesiones personales? ¿Qué me dice Miguel Mendoza? Pues por lo que hemos visto hasta ahora no hay tentativa de lesiones personales. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué? Préstame la cámara. Claro, la respuesta siempre tiene que ser argumentada. Porque es un delito de mera conducta. ¿Es un delito de mera conducta? Sí. ¿O es un delito de resultado? ¿Se necesita que haya un resultado? Sí, sí se necesita que se lastime a la persona. Pues claro, porque si no hay resultado, pues no hay delito. Acuérdese que el de mera conducta entonces sí admite no había una tentativa. transformación del mundo exterior. Por ejemplo, en el deporte ilegal de armas, pues ahí no pasa nada. Pero en el delito de lesiones sí se necesita que haya una transformación. La persona estaba de una forma antes y después del delito pues quedó con unas lesiones. Entonces, nuevamente con Miguel. Ya quitémonos que es un delito de mera conducta. No, el delito de lesiones personales es un delito de resultado. Entonces, partiendo de la base, Miguel, que es un delito de resultado, ¿admitirá la tentativa? Pues como esos delitos son los únicos que admiten la tentativa, pues Claro. sí, pero pues lo que hemos visto hasta ahora, no. Hermano, pero entonces tome postura, porque sí, pero no, pero entonces al Sí, fin o sí, sea, por ser un delito de resultado sí admite tentativa. pero nada. ¿Sí admite la tentativa? Sí. Listo, perfecto. ¿Quién más? Diana, Carolina. Doctor, bueno, sí, yo considero que sí admite la tentativa por ser un delito resultado, pero además deben confluir unos requisitos y es que la persona que cometa el acto inicie unos actos idóneos para cometer el fin y que hayan sido interrumpidos no por voluntad propia, sino por voluntad externa. Y Listo. esto le impide cometerlo. Está perfecto y me gusta que tenga claro el concepto de tentativa. Entonces, espéreme, Diana, no se me vaya a ir. Entonces, Diana, resulta que yo quiero lesionarla. Yo, Nelson, quiero lesionar a Diana. Para tal fin, tomo en mi mano mi bate de béisbol. Y lo esgrimo dirigido hacia la rodilla de Diana, hacia la rodilla, hacia allá apunto y hago el envión, hago un primer envión hacia la rodilla. Diana salta, Diana es una mujer muy ágil y salta y evita el golpe. Ni siquiera la toqué porque gracias a la agilidad de la víctima, pues no hubo lesión. Entonces, yo estaré cometiendo el delito de tentativa de lesiones
porque mire lo que dice Diana, yo realicé un acto idóneo, pues tan idóneo es que tomé el bate y lancé un envión contra la rodilla de Diana y no cometí el delito. ¿Por qué? Porque una causa ajena a mí. ¿Cuál fue? Pues la agilidad que tiene Diana y saltó y esquivó el golpe. Entonces, en ese orden de ideas, yo estaré incurso en el delito de tentativa de lesiones personales. ¿Qué dice Diana? En ese orden de ideas, sí, doctor, porque como usted explicaba, usted como pues agresor inició los actos idóneos para poder lesionarme y fue por una causa ajena a usted que no pudo cumplir con su misión definitiva. Y Perfecto, fue que gracias. yo me moví. Gracias, Diana. ¿Qué dice don Julio? Don Julio Báez, ¿qué dice? Yo digo que hay tentativa porque por toda vez que trató o sea, premeditadamente alistó el bate y se fue a cometer el delito, o sea, la tentativa de dejarla inválida. Se movió y no lo logró, o sea, sí hay tentativa. Perfecto, Julio, gracias. ¿Qué dice Jenny Higuera? Profe, para mí no, porque es algo de resultado. Debe verificarse un daño físico o psicológico. Para Claro, mí. pero ojo, Jenny, porque todos los delitos de resultado son los que admiten la tentativa. O sea, yo quería cometer el delito, pero por una causa ajena a mí, no lo produje. Por ejemplo, acuérdese, Jenny, usted me dice que tiene que verificarse el resultado. Entonces, Jenny, en un caso, es que en la tentativa no hay resultado. ¿Y no hay resultado por qué? Pues porque hubo una causa ajena. ¿Qué tal, Jenny, que yo a usted la quiera matarla, y saque mi arma y le dispare a la cabeza, pero por mi falta de puntería o porque usted se movió, no atiné en el blanco, sino en la pared que estaba detrás suyo? ¿No cometo el delito de tentativa de homicidio? Y no hubo resultado. Mírese, Jenny, que ni siquiera hubo resultado porque la bala no hizo blanco en el objetivo. No hubo resultado. En todas las tentativas no hay resultado, precisamente porque es tentativa. Intenté hacerlo, la tentativa la podemos entender de esta forma. Intenté hacerlo con actos idóneos, con actos propios o con actos que servían para el resultado, pero por una causa ajena a mí, no pude. Quería robarme, yo entré a la casa de Jenny y quería robarme el televisor allá que tiene de 70 pulgadas, pero cuando iba saliendo llegó la policía. Entonces no hubo resultado. ¿Por qué? Pues no pude robar porque llegó la policía. Entonces sería tentativa de hurto cuando estemos analizando el hurto. En este caso, yo con la compañera quería lesionarla, tomé el bate, le mandé el primer envión hacia su rodilla, pero ella salta porque es ágil y logra esquivar ese golpe. ¿Hablaremos de una tentativa? Sí, profe. Vale, perfecto, listo, gracias. ¿Qué dice Tatiana? Doctor, buen día, de nuevo. Según el artículo número 27, la tentativa es quien iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos. En este caso, usted quiere incurrir en el delito de lesiones personales hacia Diana Carolina, ¿sí? Y usted va dirigido a la consumación de ese delito, pero por circunstancias ajenas a su voluntad, como lo menciona el artículo 27, que en este caso es que pues Diana Carolina saltó, usted no puede consumar este delito. Por eso sí hay tentativa. Perfecto, gracias, Tatiana. ¿Qué me dice don Oscar? Sí, señor, yo considero que sí se puede configurar la tentativa en el evento en que pues no se consuma la lesión. Si bien es un delito, las lesiones personales es un delito de resultado material, pero pues también pueden concurrir o concurren los presupuestos de la tentativa, que es la intención de causar un daño. En nuestro código no hay una referencia expresa
tengo entendido, referente a la tentativa en las lesiones personales. Espéreme, Oscar. ¿Cómo así que no existe una referencia expresa? No, yo estoy leyendo, o sea, no, referente al delito de lesiones personales. No, es que ustedes se acuerdan, doctores, ustedes no vieron el tema en Derecho Penal General que se llama los dispositivos amplificadores del tipo. ¿No vieron ese tema? Sí, doctor, sí, por supuesto. Claro, sí, y es sí, que un sí, dispositivo señor. amplificador del tipo es la tentativa. ¿Qué es un dispositivo amplificador del tipo? Es una figura que está consagrada en la ley para todos los delitos. ¿Qué pasaría si existiera un código penal que dijera homicidio, tal pena, tentativa de homicidio, tal pena, tal delito, tal pena, tentativa de no sé qué, tal pena? Sería un código inmanejable, porque tendría que analizar todas las tentativas. Precisamente por eso está consagrado en el artículo 27 y se denomina un dispositivo amplificador del tipo, porque sirve para todos los tipos de resultado, precisamente para no hacer un código inmanejable que consagrara penas para cada uno de los delitos de resultado que admite la tentativa. Existe ese 27, que existe. Esa es una pregunta para el ECAES. ¿Cuáles son los dos dispositivos amplificadores del tipo? Pues la tentativa y los concursos. ¿Qué tal otro código que dijera la pena para el autor de homicidio es esta, la pena para el cómplice es esta, la pena para el determinador es esta? No, para eso existe el artículo 30 que dice, para todos los que participen en un delito la pena será de esto y esto y esto y esto para todos. Por eso existen estos dispositivos amplificadores del tipo, de todos los tipos de resultados, que se denominan los concursos y se denominan la tentativa. Entonces lo que dice Oscar, no existe una referencia. Claro que existe una referencia. Allá está en el artículo 27, no solo para las lesiones, sino para todos los tipos. Nótese, mis doctores, que no existe tampoco ninguna referencia de la tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque para eso me remito al artículo 27, que hace referencias a todos los tipos de resultados. ¿Listo, Oscar? Gracias, doctor, por la aclaración. Le agradezco mucho. Vale, pero entonces, básicamente, que me quedo con Oscar. Básicamente, Oscar me dice, sí, hay una tentativa. ¿Por qué? Porque esta persona realiza actos idóneos. Claro que sí. ¿Qué más idóneo que tomar un bate? ¿Y qué más inequívocamente dirigido que hacer un envión a la rodilla de la presunta víctima? Sino que por una causa ajena a la voluntad, que fue precisamente la agilidad de la víctima, pues no se logra consumar el delito. Pero entonces nos va a surgir un inconveniente. Aquí, y terrible inconveniente. Pero partamos de la base que sí admite la tentativa. Pero no, eso no es una verdad. Partamos de esa base por ahora. Pero la pregunta es, como las lesiones tienen penas distintas. ¿Sí se acuerdan que allá leíamos que si la lesión es una, la pena es una? Que si la lesión es otra, la pena es otra. Que si hay una pérdida, entonces la pena será esta. Que si hay una perturbación, la pena será esta. Entonces, aquí hablaremos de una tentativa, mis doctores, pero una tentativa de cuál de todas las lesiones, porque mire que vimos el 111, 12, 13, 14 y 15 y hasta el 116. Entonces hablaremos que si llegó a configurarse una tentativa de lesiones personales, ¿de qué clase de lesiones personales estamos hablando? ¿De una incapacidad de 30? ¿De una incapacidad de 90? ¿De una incapacidad de más de 90? ¿De una incapacidad con deformidad, con perturbación, con pérdida anatómica? ¿De cuál clase de lesiones estaremos hablando? Aquí no sabemos. No sabemos, porque como el médico nunca va a dictaminar qué clase de lesión se produjo precisamente porque no hubo lesión. Entonces vamos a estar en ese embrollo que dice, sí, es una tentativa de lesiones. Pero yo digo, ¿y de cuáles lesiones? Entonces uno dirá, no, pues de perturbación funcional. ¿Pero cuál perturbación funcional? ¿Dónde hay un dictamen que diga que en caso tal que le hubieran dado el golpe, hubiera sido una perturbación funcional? ¿Qué tal que la pierna de la víctima fuera muy fuerte y solo le hubiese producido una incapacidad menos de 30? O sea, vamos a tener un serio inconveniente con relación a establecer si es tentativa, cuál tentativa, de cuál de todas las lesiones que consagra este código. ¿Me va a hablar Tatiana?
No, doctor, no sé si quedó mi mano arriba, disculpen. Julio. Por favor. Pues no había pensado en eso, pero el sujeto activo, el ideó el plan, él Claro lo que sí, o sea, por preparó, eso les digo, Julio, él claro que sí, lo consumó, que no llegó a realizar el claro que delito, no sí. lo hizo, pero Él sí debe de realizó tener una actos, sanción por actos cuanto de idóneos. pronto vulneró la parte sí, de pronto en la parte psicológica de la persona. Claro, pero eso lo tendrá que decir un dictamen, porque como esto es con prueba, tendré yo que probar que se vulneró en su psiquis, pero si se vulneró en su psiquis, pues hablaremos de una perturbación psíquica y hablaremos de la 115, pero porque efectivamente la persona quedó perturbada psíquicamente. Pero aquí no sabemos cuál de todas las lesiones es la que es tentativa. Entonces, ¿a qué voy, doctores? Las lesiones personales es una excepción. Estas lesiones personales, las consagradas desde el artículo 111 hasta el artículo 116, es una de las excepciones de los delitos de resultado que no admite la tentativa. Desafortunadamente, en ese caso hipotético del señor que tomó el bate y se lo lanzó a la rodilla de la víctima y no le ocasionó ningún daño, no es ninguna lesión. Ni siquiera tentada, porque no sabemos cuál. Entonces, ese delito de lesiones personales no admite la tentativa. Es una excepción a los delitos de resultado que no admiten la tentativa. La regla general dice, todos los delitos de resultado admiten la tentativa, excepto uno de ellos es las lesiones personales. ¿Hasta ahí queda entendido, doctores? Sí, señor. Sí, señor, claro, gracias. Vale, entonces dejemos ahí, les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos mañana. Vale, Doc, muchas gracias. Gracias, Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz tarde, profe. Hasta luego, doctor, muchas gracias.